¿Sabes qué hizo ese demonio? En la muchacha. Sí, en la muchacha. Se me pegó y me dijo al oído. Y recuerdo que llamé al primo mío, a Jonathan Pascual, y le dije, mira, necesito el monte. Muchos hombres de Dios, escucha esto, con gran autoridad, no les rinden cuenta a sus pastores y ellos van a orar por personas que tal vez están afligidas de espíritu. Tú no ves que muchas veces ahora tú no estás viendo personas que están predicando con corbata. ¿De verdad? Están yendo a los lugares sin corbata. Sin corbata. ¿Por qué? Los demonios los agarraban por ahí y casi los malograban. Sí. Y yo vi literalmente como un demonio, un perro, como con collar, como con puya así, pero una casa exagerada. Venía como a atacarnos a una velocidad terrible y comenzó a mostrarme literalmente a muchos evangelistas, pero los que estaban no eran cosas que eran dignas de estar en los altares. Pero cuando me voy a parar, el Espíritu Santo me dice, hey, no he terminado todavía. Hay un pacto que fue hecho en sangre, decláralo. Sube la gelatina. Asimismo, esa persona tiró un coágulo de sangre de su boca y cayó en el suelo. ¡Bum! Gloria a Dios, Dios le bendiga, amado público, lindo, precioso, toda esa gente linda que nos sintonizan, que Dios le continúe bendiciendo. Estamos una vez más con una entrega muy, pero muy poderosa. Esta yo sé que va a impactar y va a transicionar su vida. Aquí estoy con el ministro Carlos Julián, que nos va a compartir parte de su vida, pero también nos va a impartir una palabra que yo sé que va a repercutir en su vida hasta que Cristo venga. Así que le pido que preste mucha atención, le pido que esté atento a lo que va a escuchar en este día, porque hoy vamos a hablar de ministración de liberación, algo que usted tiene que escuchar. Así que con Dios y con nosotros dejo al ministro Carlos Julián con nosotros. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te Bienvenido al canal y gracias por aceptar la invitación. Amén, amén. Para mí es un privilegio. Estamos a la orden. Amén. Amén, amén. Sí, y es bueno iniciar con una oración. Amén, amén, mi hermano. Porque este es un punto que entendemos concerniente a lo espiritual, de que hay mucha demanda. Sí. Y cuando hablamos de lo espiritual, nosotros sabemos que estamos contrarrestando concerniente a lo que es el mundo de las tinieblas. Amén. Así Y sabemos que se puede levantar en contra de lo que se está haciendo. Y en este momento yo quiero que podamos iniciar orando, cubriéndonos. Amén. En el nombre de Jesús, así como a la audiencia, porque esto es algo que yo le aseguro que va a ser de mucha bendición. Amén. Amén. Oramos. Así es. Gloria Padre, a Dios. te damos gloria, honra, toda Sí, pleitesía, Dios eterno. Padre de Y te gloria. damos las gracias por este privilegio de poder Señor, honrarte y glorificar de una manera en especial Sí, tu Espíritu santa presencia en este lugar. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que usted forme barreras, Señor, que usted forme, Espíritu Santo de Dios, Nazareno de gloria, una cobertura a favor de cada uno de nosotros, de nuestros familiares, y así también aquella audiencia que nos van a estar escuchando concerniente a esta palabra, a estas experiencias de lo que es lo espiritual. Te pido, Señor, Dios mío, que no falle, Dios amado, la electricidad ni ninguna de estos instrumentos, Padre amado, que este humilde hombre, Dios amado, ha podido adquirir. Padre, dejamos este tiempo en tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Wow. Gloria a Dios. Sí es, ministro. Ministro, yo quiero comenzar. ¿Cómo fue parte de su infancia? Bueno, mi infancia
fue algo que puedo agradecerle a Dios por la crianza que pude tener, de que tuve uso de razón, me crié con mi abuela y vengo de un hogar cristiano. Sí, Y esto es algo muy importante porque hay muchas personas que con lo que usted va a aprender hoy, la audiencia va a aprender hoy, va a entender que hay muchas personas que tienen cierto mito con cosas que nosotros vamos a traer a la colación. ¿Por qué cierto mito? Porque hay muchas personas que piensan que para que un demonio o alguien que tal vez necesita liberación tiene que ser una persona que lo hayan sacado de la brujería. Y sí. tal vez venga este evangelio y tal vez tenga cierto conocimiento. Yo nunca tuve ese contacto con lo que es la brujería. Entonces, Ok. por eso te digo, concerniente a que fui criado en un hogar donde mi abuela crió un sinnúmero de nietos, que fue algo terrible. La persona del barrio, vivo acá en la Puerta de Santa Fe, ahí he tenido todos mis años, y mi abuela era una persona que era muy recta. Usted Sí. sabe que esos ingleses son algo que son muy estrictos concerniente a lo que ellos hacen. Sí. Y yo recuerdo que en mi niñez había veces que por la presión de grupo, nosotros aún siendo criados en un hogar cristiano, nosotros nos dejábamos como direccionar por los compañeritos que tal vez se quedaban rezagados y no querían asistir a la iglesia y eso. Yo recuerdo que la iglesia donde se congregaba mi abuela, habían como alrededor de 100 metros. Y esos 100 metros ella me llevaba agarrado por la oreja. Y cuando yo llegaba a la iglesia, yo me le ponía y me le sentaba al frente de ella y cruzaba los brazos. Y hacía así, y decía, me le voy a dormir de maldad. Uh, Escucha esto, wow. me le voy a dormir de maldad. Y ella se me quedaba mirando así. Pero cuando se terminaba cada servicio, ella me decía, de esto me lo va a agradecer en el mañana. Por eso es que usted puede Wow. ver para este tiempo la depravación social concerniente a que muchas personas dejan, aún estando en el Evangelio, dejan que sus hijos hagan y deshagan. Oh, sí, sí. Pero yo no tuve esa infancia de que yo podía hacer lo que tal vez me diera la voluntad. Había una persona con una mano fuerte, que aún siendo de sexo femenino, pero a esa se le tenía que obedecer. Mi infancia fue el deporte. Me gustaba mucho el béisbol y jugué hasta los 18 años. Jugué, luego de ahí me lesioné el codo y de ahí entré a atletismo. En atletismo, cuando llegué, dije, no voy a perder el tiempo. Y le dije a mi entrenadora, Tomasa Gómez, que el Señor la bendiga donde quiera que está. Amén. Y esa mujer yo le expresé algo y le dije, antes de los 4 meses, yo tengo que estar por delante de todo ello. Y ella me dijo, ¿cómo así? Y yo, sí, yo tengo que estar, pero lo que yo mencioné, todito estaban enganchados y ya competían en los juegos militares. Sufrieron a los 3 meses y algo, ya lo que yo había mencionado, estaban corriendo detrás de mí. Wow. A los 4 meses y algo, antes del año, ya las instituciones estaban detrás de mí. Sí, porque yo tenía cierta determinación concerniente a lo que hacía. Y de Fue ahí decidido. sí, me enganchó la Fuerza Aérea. Duramos alrededor de 14 años en la En Fuerza la Aérea. Fuerza Aérea, Sí, como sí, en corriendo. atletismo. Ajá, la Fuerza Aérea me enganchó ahí. Pudimos ser medallistas por unos cuantos años. Y lo de la salida de la Fuerza Aérea, esto es un Sí. tema, ministro, que yo sé que muchas personas que están en las redes van a ser edificados, porque lo que Dios hizo en esa partida, el que no está en lo espiritual no va a entender concerniente a la dirección y al accionar que yo
hice en ese momento de salir de la institución de la Fuerza Aérea? ¿Y cómo fue que usted salió? Mire, yo recuerdo que después que dejé de correr, tomé la decisión, hablé con mi esposa y le dije, negra, le voy a dedicarlo un año más al atletismo. Me voy a preparar, voy a cogerle una medalla, pero ya no voy a correr el atletismo. ¿Cuál era el interés de yo dejarle el atletismo? Lo que sucede era que cada domingo o fin, nosotros en la iglesia hacíamos los retiros los últimos domingos del mes. Sí. Esos últimos domingos del mes, la institución lo utilizaba para yo ir a la capital, al centro olímpico, a hacer el chequeo. Me perdí el retiro. Un día agarré, iba en la guagua y le dije, Señor, yo no dependo de la Fuerza Aérea, mi sustento nunca ha venido de la Fuerza Aérea, mi sustento viene de ti. Y yo tomo la decisión de que en esos servicios que estoy faltando, mi asistencia se pueda presentar. Sí. Y dije, ayúdame con esta decisión. Porque cada hombre de Dios, mujer de Dios, escuche bien, que tome la decisión de seguir lo de Dios, usted no va a quedar en vergüenza. No. Así lo hice y me preparé ese año y cogí una medalla en los Juegos Militares. Luego el encargado de atletismo de la Fuerza Aérea convocó una reunión aquí en San Pedro. Y cuando él vino, había unos nuevos ingresos de jóvenes que ya estaban enganchados y no tenían cierta experiencia. Él dice, Julián, como tienes tanta experiencia en la institución y siendo medallista, me gustaría que usted le diga algo a los que van subiendo. Yo Sí. tengo dos cosas para decir. Ay, 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 La ay, ay. primera es, sí, sabe que Dios me libertó de lo que era el juego de gallo. Yo era enfermo con eso y Dios, en un momento que estaba jugando, hay un lugar en la gallera que le llaman la sigua, Sí. que es como una malla allá arriba. Sí. El día que más dinero yo estaba ganando, ahí fue que escuché la voz de Dios audiblemente. Pero fue algo extremadamente terrible, que yo explico esto y a veces yo quiero limitarme, porque tal vez la gente como que no lo va a entender. Sí. Porque yo sentí como que una mano grande agarró mi cabeza que me la cubrió entera. Y cuando me agarró, usted ve cuando alguien se está como mareando, que ve todo nublado. Así me estaba pasando. Y cuando yo hago así, veo que estoy como perdiendo la fuerza porque yo estaba agarrado de la malla ciclónica. Y yo escuché la voz audiblemente que me dijo, ¿qué tú haces aquí si tú no perteneces aquí? La persona que más dinero yo le estaba ganando fue la persona que de allá arriba me aparó. Y cuando me aparó me dice, pero Wow. ¿qué te pasa? Y yo le dije, no, tranquilo. Y cuando voy saliendo, la persona que era el parqueador de la gallera me dice, guardia, ¿y qué es lo que te pasa? Y yo dije, no, estoy como mareado porque no veía. Y cuando alguien hablaba, yo, aunque estaba cerca, yo lo escuchaba como de lejos. Y cuando él me ve, yo recuerdo, mi madre me regaló una ASI 50 negra. Y cuando yo estoy sacándola del parqueo, él me ve que yo no puedo. Como que no la puede mover, no puede mover, No. no puede estar estable. Y él me dice, guardia, ¿usted cree que usted? Yo no, yo. Pero oye, el club está más cerca de donde vivía la novia mía, éramos novios, Sí. porque vivía en Plaza El Bonito, en La Barca, donde Sí. dice La Barca, Planta Sí, Vieja. yo sé. Ahí vivía mi esposa antes de contraer matrimonio. Y yo arranqué, en vez de coger para acá en esa condición, arranqué para allá. Pero oiga, yo estaba en esa de gallo, pero era algo terrible porque mi esposa, lo primero que Dios hizo fue a mi novia, me dijo, tengo una noticia que darte. Y yo, ¿qué pasó? Era miembro del Ejército Nacional ella Sí. y corría también, También corría, ok. era atleta. Y me dice, mira, tú sabes que
Dettel, un entrenador muy mencionado aquí en San Pedro de Macorís, también fue atleta internacional y toda esa cosa, un hombre de Dios, que Dios usó para que sea el instrumento para que mi esposa venga al Evangelio. Y me dice, no sé cómo va a tomar esta noticia, pero tengo que dártela. Le dije, no, dámela. Yo por dentro digo, Dios mío, ¿y qué fue lo que le hice a esta mujer? Sí, porque uno se Claro, pone... una noticia. ¿Tú me Ella está entiendes? hablando de noticias. Así es. ¿Qué sucede, mi hermanito? Yo Gloria a Dios. me preparo para recibir la noticia, pero la noticia que yo estoy pensando es que tal vez hay Piensa que mal, un problema, un sí. término, una ruptura. Cuando me dice ella, me convertí. En uno de los servicios que hace el Detel, eh, acepté al Señor. Yo sentí como un regocijo en mi corazón, aún estando apartado, Sí. cuando esta mujer tomó esta decisión. Y yo dije, esto es terrible. Porque Espera, la, echa un chimpa para acá. Sí. porque la primera vez, Ahora sí. escucha esto, la primera vez que yo vi a esta joven atleta, yo le expresé a los muchachos y le dije, esta, aún yo no siendo cristiano, va a ser la madre de mis hijos. La primera vez que la vi, sentí como algo que yo entendí que era un propósito que Dios estaba formando. Estaba formando entre ustedes dos. Oye, lo fuerte. Sí. Después de ahí, ella se fue para la capital. Y de allá hubo una situación y volvió. Y lo que Dios hizo fue algo terrible en esa forma. Bueno, yo está bien. ¿Qué sucede? Yo la dejaba a ella en la iglesia y arrancaba. Y me iba para mi gallera. Yo confiaba mucho en un almador, el que amaba a los gallos. Pero ella se convirtió Primero que, y después al tiempo que usted tiene esa experiencia con el Señor. así es. Pero antes de continuar, ¿cuál fue el consejo que usted le dio Oh, a los sí, jóvenes? sí, Que sí. le dijeron, denle un consejo a los Por jóvenes eso para luego... introduje el tema de concerniente a los gallos, esa cosa, porque yo Ok, ok. le dije a los jóvenes, le Sí, dije a los jóvenes, miren, para tener éxito, no solamente en este deporte, sino en todos los deportes, yo sé que ahí también van a haber personas que sí. realizan cierto deporte y se van a sentir familiarizados con lo que le voy a expresar. Yo le decía, los gallos entraban hasta que no hacen toda su pelea y los dueños entienden que lo que hicieron en la trayectoria de todas las carreras fue de calidad, no iban a pasar gallinas. ¿Cómo? Yo no sabía eso. Entonces, ¡Wow! yo era muy reservado y le tenía mucho respeto a lo que hacía, en el sentido que las personas que tal vez no le dedican o tienen cierta responsabilidad, no tienen éxito en el deporte, porque ahí viene la mala noche, la bebida, un sinnúmero de distracciones, ¿me Sí. entiendes? Detenimiento y esas cosas. Entonces las personas me decían, tú eres extraño, porque que tú eres un viejo joven. La disciplina, ellos veían tu disciplina. Mi crianza fue una crianza que yo la puedo resaltar. Yo no me relacionaba mucho con los jóvenes. Mi relación era con los ancianos. Y eso te dio sabiduría, Mi padre al principio no lo entendía. Incluso me sacaba de los lugares y las personas mayores envejecientes le decía, mira, nosotros lo que podemos aportar para él. Y luego mi papá es pastor. Sí. Y yo, en mi familia casi todos tienen ese llamado pastoral, esa cosa así. Y luego me dejaba. Y yo recuerdo que los ancianos lo que me decían, mira, mi hijo, esto, todo era productivo Sí. para que hasta ahora en este tiempo que estamos viviendo, de mí nadie puede hacer así. En el barrio me conocen como una persona de respeto que nunca dio de qué hablar ni nada de eso, porque fui reservado. Sí. Entonces, cuando le dije esto a los jóvenes, le dije, ustedes saben que yo les quiero dejar dicho con esto, que tienen que ser muy cuidadosos
con todos los desarreglos y todas esas cosas que se le van a ofertar. Porque en el deporte hay algo. Cuando tú eres de los mejores, las mujeres te llueven. Fíjate en el ámbito del béisbol. Cuando Sí. un muchacho obtiene su firma, ¿qué pasa? Oh, le llueven. Yo tengo un Le hermano, llueven. yo tengo un hermano que Atlanta, los Bravos de Atlanta lo firmaron un tiempito atrás, ya fue dejado libre, está en Estados Unidos. Y yo le decía, mira, para darte un besito a ti, es como darle un beso a una plancha caliente. Él se echaba a reír y me decía así, ¿cómo así, manito? Porque que tú no eres muy bonito. Entonces, las mujeres que te van a llegar no es por tu cara linda, sino por tu cuenta bancaria. Y esto se vive. Las personas que están en las redes saben y conocen concerniente a lo que estoy expresando. Sí. Entonces, luego de ahí le dije, y lo otro que tengo que dar es concerniente a mi retiro del deporte. No voy a correr más. Cuando yo le expresé esto, ya usted sabe, una persona que cuenta con una medalla que siempre este atleta le daba, Sí. se le pusieron los ojos así, pero mi entrenadora tampoco sabía concerniente a la Que usted noticia de iba a que dejar. yo me iba a desconectar del deporte. Entonces cuando yo le dije eso, él se sorprendió. ¿Cómo así? Y yo, sí, si no le sirvo a la institución, aquí está mi carnet y está mi cédula. Porque yo entiendo que si yo no le puedo servir a una institución, mi asistencia o mi presencia en ella no está de más. Me dice, no, pero usted puede hacer curso técnico y esa cosa. Cuando él dice así, ahí son de las cosas que las instituciones y más el deporte tienen que entender, que no es todo el mundo que tal vez eh, es una persona que tal vez requiere de estudio esa cosa. Esa persona no sabía que yo era una persona profesional. Mi entrenadora le dijo, pero fulanito, pero ese muchacho es profesional, estudió psicología clínica. ¿Qué sucede? Cuando yo le expreso eso, me dice, no, está bien, vamos a hablar con el jefe, a ver dónde te pueden ubicar allá en la institución, esa cosa. Yo recuerdo que en uno de esos movimientos, Sí. ya después de haber tomado la decisión, yo estoy con él. Él era mayor, eh, Ramón Valdés, se llama. Le dicen cariñosamente San Juan, porque él es de allá de San Juan. Ok. Estaban en el polideportivo sentado y entró el subjefe de la Fuerza Aérea. Usted sabe cómo es la disciplina en la institución, que si hay un jefe que hace presencia, usted tiene que pararse, Sí. da su talonazo. Y Sí. yo como estaba como oído, pero yo estoy al lado de él y yo veo que él se para, él es un mayor. Y yo me quedo como así, y como de repente, como que reaccioné, y cuando me paré, lo choqué. Y él, el que lo aparó fue el jefe. Ay. Pero el jefe se fue en risa por lo que aconteció, pero yo estoy Sí. serio. Y cuando yo estoy serio así, él me dice, pero guardia, ríase. Yo no me quiero reír porque yo digo, ¿Cómo ahí que me viste mínimo que lo son, tumbó a los otros? mínimo son 14 días preso. Y cuando ahí ya yo veo que enche, ahí yo. Y ahí él le dice, mire, este muchacho es de los muchachos, de los atletas de atletismo que ya dejaron de correr y Sí. van, es profesional y quieren optar por... Dice, ¿qué usted estudió? Me dice, no, no, usted va a trabajar conmigo. Con él. Bueno. Cuando ahí me cargó a él, a su personal, duramos 2 años con él como su jefe, después lo hicieron jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Richard Vázquez. Wow. Y recuerdo, duré 4 años con él, ahí en el personal de él, trabajando en una liga de béisbol, dándole práctica a los niños, esa cosa. Luego de ahí viene lo fuerte. Luego de ahí, lo pensionan. Cuando lo pensionan, nosotros quedamos a la intemperie, no sabemos dónde estamos. Sí. Nosotros somos de deporte, lo pensionaron a él, ya nosotros no sabemos. Supuestamente nos hubieran establecido en servicios especiales. Cuando llaman a auditoría, yo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? A mí me auditaron como 5 veces.
creo que la persona que más auditaron para ese tiempo fue a mí. Y cuando yo recuerdo que me cargaron, oiga, me robaron porque los guardias siempre se necesitan en la institución. Yo pertenecía a servicios especiales y me llevaron a seguridad ciudadana. Ok. ¿Qué sucede? Cuando yo voy allí, yo quiero saber el horario que tal vez y los días que me van a establecer para yo hacer servicio. Sí. Porque yo no quiero que esto vaya a irrumpir con el tiempo y mi asignación concerniente a lo de Dios. Sí. Cuando yo voy con el oficial, yo era sargento mayor, cuando yo voy con el oficial, yo le digo, yo quiero saber cuál es el encargado de este departamento. Me dice, él no está ahí, pero cuando vamos llegando, él está ahí. Me dice, ese que está ahí. Y cuando yo llego donde, para que me estoy estableciendo, le digo, comandante, con el mayor respeto que usted se merece, necesito expresarle algo. Cuando él se aparta, yo le digo, comandante, yo quiero saber el horario que tal vez me va a tocar para los servicios, porque no quiero faltarle ni a la institución, ni mucho menos al compromiso que tengo como líder en una congregación. Me dijo, entonces tú vas a durar aquí, tú piensas que tú vas a venir un día o 2 días aquí. No, eso no salió nunca de mí, eso salió de usted. Y cuando le dice al escribiente, mira, este guardia todos los días de su servicio van a hacerle en la noche. Yo me echo a reír porque pienso que es una broma. Qué bromeando. Sí, entonces ahí él me dice eh, que decida entre Dios y la guardia. Cuando él me dijo esto, yo me afligí, mi corazón se me afligió porque yo decía, Dios mío, incluso decía, Señor, tenga misericordia de él. ¿Por qué? Porque aún los brujos en su centro de hechicería, ellos le ponen letrero donde dicen aquí manda Dios, todo lo que ellos proyectan dando a entender de que lo que ellos hacen es concerniente a un permiso que tal vez se le otorga a Dios y ellos entienden que ellos disfrazan el mundo de Sí. las tinieblas concerniente a A que Dios proyectarle que lo, Dios. a que Dios es que lo, a que Dios es que le da el permiso. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando por la mente de este hombre? Entonces yo le dije, mire, si estoy de pie y estoy delante de usted fue porque a Dios le ha placido. Mi sustento nunca ha venido de la guardia. Me dijo, y entonces, ¿te decidiste por tu Dios? Y dije, no, usted no me está entendiendo, yo quiero mi baja. Y ahí el escribiente me mandaron a anotar como una tirilla donde yo tenía que ir, si tenía arma de fuego, si debía en los supermercados de allá de la Fuerza Aérea. Sí. Y yo le dije, mire, se puede ahorrar eso porque yo nunca me relacioné con nada de eso. Entonces me dijeron, no, como quiera tiene que hacer el procedimiento. Cuando iba saliendo de ahí, vi un joven de allá de San Pedro que trabajaba en una de las áreas y me dijo, te están queriendo hacer la vida de cuadrito. Si es tu baja que tú quieres decir. De ahí me mandó ande un mayor y cuando fui ande el mayor era uno de los que estaba En el complot. en el complot de la situación. Me dijo, y tú de nuevo por aquí. Que sí, yo necesito mi baja. ¿Es tu baja que tú quieres? Y comenzó de que a buscar la flota y no la encontraba. Y yo, diablo, tú no te vas a salir con la tuya. Sí, pero la pueden llamar a la flota y conseguir. Porque él iba a llamar a personal para direccionarme allá. Sí. Y ahí cuando llaman, la flota estaba en su escritorio. Sí. Y cuando llaman me dicen, mira, vete ante el mayor tal, que te mandamos de aquí. Cuando vamos allá, yo espero y espera a una cabo. Le digo yo, mire, yo soy un sargento mayor que estoy solicitando la baja. El mayor estaba ahí y me dice, eres tú, ven, dame los documentos. Me quitaron los documentos y esa cosa. Sí. Para no cansarte la historia, llegó un momento ya que ya estoy en el proceso de la baja Sí. y tú sabes, tenía tanto tiempo, 14 años, sin ninguna falta en la institución, la gente no sabe en la institución qué decir, por qué este guardia se quiere ir de la institución. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, a donde yo supuestamente pertenecía,
esta persona mandaron a buscarme con mi entrenadora para que me convenciera. Para que no renunciara. Ajá, pero yo hacer eso es darle a entender a ese incircunciso de que lo que él expresó y lo que me presentó de que la guardia era más importante que mi Dios, tenía valor para él. Sí. ¿Me entiendes? Entonces ella le dijo, mire, yo conozco a ese muchacho desde joven, desde su juventud, y a ese no lo devuelve nadie. La decisión que él tomó, yo le aseguro que muy difícil. Cuando yo llegué allá ya a concluir con la baja, él me dice, pero ¿y dónde está la teniente fulanita? No, es que yo no tengo que venir con nadie, yo vine a agotar el proceso de mi baja. Sí. Me dijo, mira ahora, me dice, un coronel, me reservo los nombres por ética. Sí. Mira lo que va a pasar ahora. Tú como líder de una congregación, tú sabes lo que tú vas a hacer. Tú tienes mujer y niño. Yo, por la gracia de Dios, tengo esposa e hijo. Y cuando viene a ver, paga casa, que yo sí también pago casa. Y no tiene seguro y esa cosa. Ahora no va a tener seguro, como buscando la manera. Sí. No, es que mi seguro no viene de aquí. Porque yo duré 14 años y una sola vez usé el seguro de la Fuerza Aérea. Entonces mi seguro siempre ha sido Dios. Me dice, pero ahora tú sabes lo que tú vas a hacer. Tú como líder de una congregación, tú lo que vas a provocar que los hermanos diezmen más y ofrenden más para tú sustentar a ti. a tu familia. Tú sabes lo que tú eres, un ladrón, me dijo. Cuando él Pues dice esto, Dios mío, es verdad que la gente se deja abusar. cuando él dice esto, yo le digo, comandante, con el mayor respeto, ya que usted tocó ese punto, me gustaría, si usted me deja, darle un aclarando concerniente a esto. No, habla, tú sabes cómo es la guardia. Sí. Que es una agresividad Claro. que el que no conoce eso ahí dice, bueno. Le Me dije, van a mire, comer. sí, le dije, mira, ya que usted habló de ese punto, yo entiendo que usted no lo conoce, usted tal vez está haciendo un juicio sin conocimiento, pero yo le voy a decir algo. Los pastores son llamados a tiempo completo en las congregaciones y deben de ser sustentados por la obra. Sí. Ahora, yo le aseguro a usted que son pocos los que tal vez están siendo sustentados por la obra. Si hubiese sido concerniente estadísticamente hablando, por lo que entra en una congregación, ¿usted sabe cómo iban a estar los pastores? En los semáforos, con un cartón atrás y otro adelante, y con un recipiente, y usted iba a ser una de las personas que iba a introducir moneda para que ellos sean sustentados. Me dice, no, ¿qué? De eso sé yo. Le dije, no, usted no sabe de eso. Vamos a seguir con el tema de la conclusión de mi baja. Cuando dice un capitán que está ahí, no, pero mire, él se pasó. Sí. Porque lo que él dijo y te puso de que a decidir entre Dios y la guardia. Y yo, pero ustedes tienen en conocimiento eso. Sí. Qué bien, ¿verdad? Entonces eso hay que aplaudírselo a él. No, no, yo entiendo. Me dice uno y que no, pero tú accionaste de manera Apresurada. Sí, No, no, porque hay gente, el enemigo que se está moviendo en ese ambiente ahí. yo lo hice en mi juicio cabal. Y yo lo único que necesito es mi papel de mi baja, que no quiero pisar nunca más en esta institución. Cuando me dieron el papel, yo me estoy riendo y contento, y hay una cabo que me mira y me dice, pero este se volvió loco, porque no entendía mi locura. Mira, incluso cuando solicité la baja, ellos me dijeron, mira, hasta que no salga la baja, tu figura como guardia. La baja que más rápido salió fue la mía. Habían gente que duraban hasta 3 meses haciéndole servicio. Yo hice un servicio. La siguiente semana ya yo era dado de baja. Y recuerdo que le dije una palabra antes de salir de ahí. Le dije, la Fuerza Aérea en ese tiempo va a ser removida. Dios la va a sacudir. A la siguiente semana, yo estaba en un grupo de la institución donde mandaron un memorando donde habían sacado a la persona que me confrontó y me puso a decidir entre Dios. Lo destituyeron del cargo.
Y ahí comenzó la Fuerza Aérea a sacudirse. Yo no sé si tú sabes un tema donde incluso había una Un hombre que persona. estaba ayudando a una pastora. No, ¿No no, fue escucha, eso? No. escucha esto. Una persona que fue incluso extraditado y esa cosa, y lo deportaron, y figuraba como un guardia allá. Tenía carnet de guardia y todas las cosas. Y ahí comenzaron la baja y un sinnúmero de instituciones. Eso fue algo terrible. Y El ese mismo, cumplimiento de lo Dios que Dios mío, declaró en aquel lugar. sí, Entonces, después de ahí, vi como la mano de Dios. Pasé muchas situaciones, sí, porque pasamos muchas. sí, pero nada de eso. Pero tú sabes lo que me agradó, que la ayuda idónea que Dios me entregó, dijo, yo estoy de acuerdo con toda la decisión que tú tomes hacia con Dios. Si hay que padecer por lo de Dios, vamos a padecer juntos. Yo tenía a mi hijo, tenía que pagar casa, tenía que pagar colegio, tenía que buscar comida, tenía que... Y nada de eso me hizo falsear en yo tomar la decisión. ¿Por qué te digo esto? Y le digo esto a la audiencia. Porque hay muchas personas que se han dejado su brazo a torcer con mucha oferta que el mundo... Sí, Yo cobraba mi sueldo de sargento mayor. Yo cobraba riesgo laboral. Yo cobraba el sueldo de base. Que yo estaba bien. sí, ¿Me entiendes? Bien. Y tal vez para el tiempo que estaba con el general, iba 1 o 2 días a la semana. Cuando había torneo podía ir la semana entera a tal mes. sí. Y nada de eso me hizo retroceder concerniente al enfoque a lo de Dios. Así es. Esa fue la experiencia que tuve concerniente a lo que era la institución, mi vida deportiva y toda esa cosa. Y hacia dónde Dios me estaba direccionando. Ahora, ministro, ahora vamos a entrar a lo profundo. Usted dijo que el Señor trató con usted en la, porque saltamos a la experiencia, pero ya ahí usted era cristiano. Así es. Pero cuando Dios trató con usted, eh, que usted iba saliendo de la gallera, que usted escuchó la voz que le dijo, ¿qué tú hacías aquí? Que tú no perteneces aquí. Cuando usted iba saliendo de la gallera, que ahí fue que No, nos eso fue quedamos. algo terrible. Usted Fue, llegó a donde ella y ella le dio la noticia, sí, ¿verdad? porque, Pero ¿y cómo usted le dio la noticia después a ella? Mira no, lo que me pasó. oiga lo fuerte. Mi llamado no fue cualquier llamado. Y yo por eso he Dios mío. valorizado concerniente a lo que Dios está haciendo. Incluso usted escucha como mi pastor Sí, testifica esa sí. cosa. Cuando Me dijo algo usted, fuerte. la gloria es de Dios, Amén. La gloria del pero, Señor. pero cuando usted escucha un pastor testificar concerniente a un Al llamado, miembro, un ministro, a una es persona. Claro. algo que hay que valorizarlo. Sí. ¿Por qué? Porque ningún pastor se va a exponer a dar Algo. Ajá. testimonio de alguien que Que lo tal vaya a vez, entrar en un lío. ¿me entiende? Entonces, ¿qué sucede? Cuando llego a la casa donde vivía mi esposa, ese día tenían retiro, Sí. pero el retiro no se hizo. Dios como al mando todo. Cuando llego a la casa, su hermana me dice, mira, fulanito, Dayanara dijo que no se hizo el retiro, que el servicio es la noche. Ok. Yo tenía por costumbre llevar a mi esposa, cuando eso éramos novios, antes de que iniciara el servicio, y la iba a buscar después que se terminaba el servicio. A veces la encontraba como en el escaloncito esperándome ahí, porque yo le tenía el tiempo cogido a Dios, decía yo. Sí. Cuando me siento en la galería de la bisabuela, Sí. la 9:15, dije yo, bueno, de ahí a lo que yo llegue, ya esa muchacha está sola ahí. Cuando hago yo así, ministro, que cojo mi pasola, que hago así que doblo, la iglesia estaba en una curvita. Y cuando doblé, ahí era que el culto estaba en su buena.
Y cuando estoy ahí, eso es algo que hay que valorizarlo. Siempre en las congregaciones hay dos que están hablando de cosas que no tienen que ver nada con el servicio afuera. ¿Usted no se ha fijado en eso? Sí, siempre. Mire, observe Siempre, eso. es verdad. Siempre usted va a ver que van a haber dos Lo que que están aunque se está cuidando o algo, ministrando esto, sí. siempre van a estar hablando de un tema que no Wow, tiene es que verdad. relacionarse nada con lo de Dios y de lo que se está haciendo en la congregación. Y yo recuerdo que como me vieron, yo me puse a mecaniquear la pasola. La pasola no tiene ningún daño. Pero yo cada vez que hago así, eso sí, Lo estaban siempre hay mirando. dos o tres averiguados. Esos son necesarios. Dios lo Sí. tiene en las congregaciones para eso. Y cuando yo hacía así que miraba, se quedaban así, mirándome. Yo, Dios Sí. mío, ahora no me puedo ir. Y seguía mecaniqueando la pasola. Sí. En una dije, no, yo me voy a quitar de aquí. Y me paré y parqué la pasola y me puse atrás de la pared, en la puerta, así, para que nadie me vea. Yo podía tener acceso a ver para adentro, Sí. pero no me podían ver bien. Pero lo que Sí. están hablando ahí, están como hablando de un tema que no tenía que venir ni de lo de Dios. Y en una hacen como un silencio. Y cuando ella hace así, se mira. Me dice, mira, entra. Y yo, no, yo estoy bien aquí. Me dice, no, La palabra entra. que usted no quería que le dijera. Así mismo, entra. Y cuando yo hago así y piso la primera loseta de la iglesia, mi mentalidad cambió. Por eso nosotros como hombres de Dios tenemos que pedirle a los amigos, invitarlos, Que vayan a que la vaya a la iglesia. iglesia, porque yo puedo testificar concerniente a esto. Y cuando yo pisé la primera loseta, en el patio de mi casa, habían gallos que yo no sabía qué hacer con eso. Y cuando yo pisé la primera loseta, la primera palabra que dije en mi mente fue, no salgo de aquí si no es siendo cristiano. Dios me transformó mi mente ahí, literalmente. Pero oye lo Wow. fuerte, por eso que, Así mucha gente entra a las iglesias. claro, hay mucha gente, por eso el discernimiento debe de activarse en las En la congregaciones. congregación. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vienen dispuestos a entregar su alma a Cristo. Pero hay personas que la ven y tal vez no se direccionan a ella. Sí. ¿Me entiendes? Cuando yo entré, yo me entré detrás de donde había muchas personas y bajé mi cabeza Para que no te para que llamen. nadie me vea. Para que el predicador no te, ni te Yo vea. recuerdo que en ese tiempo estaban orando por... Mucha gente hace eso, varón. Ministro, por eso se vive a diario. Siga, siga. Estaban orando por fortaleza espiritual a unos jóvenes, la persona que estaba ahí ministrando. Y Sí. yo recuerdo que yo estoy ahí agachado así. Y dice la persona que está orando, esto no se termina cuando el hombre lo decida, esto se termina cuando Dios lo determine. Y dice, a mi mano derecha hay una persona de tanta edad, pero cuando yo abro los ojos yo estoy a mano izquierda, dije, no es conmigo. Y vino a este lugar con su mentalidad de ser cristiana, es una mujer. Cuando yo oigo taca, 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 cuando yo hago así, ¿qué hago así? La amiga de mi esposa, que como yo no fui a llevarla, ella se fue con ella a pie, más de 5 kilómetros a pie. Ahí esa muchacha recibió al Señor. Hasta hoy le sirve al Señor. Te estoy hablando cosas de 10 años. Mira cómo Dios lo hace. Y cuando yo hago así, se convierte la joven, yo estoy ahí escondidito. Sí. Dice, miren, yo dije que esto no se termina cuando el hombre lo determina, sino cuando Dios lo decida. A mi mano izquierda hay una persona de tanta edad. Cuando dijo la edad, yo temblé. Escucha esto, yo temblé. Y cuando yo temblé, yo dije, Dios mío, es mi edad. Sí. Pero lo que sentí, yo nunca hubiera tenido esa experiencia. Y yo dije, oh, pero me quedé ahí. Y dijo, escuchen bien, que lo que él dijo cuando entró aquí, que no sale de aquí si no es siendo cristiano. Y lo segundo que dijo, yo ahí agachado, yo dije, si me llaman, así mismo dijo el predicador, si lo llaman, nunca dejó de apuntarme con el dedo. Y yo metido así.
¿Usted sabe cuándo yo me di cuenta que estaba frente al predicador? Cuando el dedo de él me dio en la frente. El Dios mismo mío. Espíritu Santo me llevó frente al altar ¿Te paró? y me llevó al altar. Ay, El dedo Padre amado. me golpeó la frente, ¡pam! Y cuando yo abrí los ojos, él me dice, ¿viniste a convertirte? Y dije, no, no, tú no me entendiste. Es que no salgo de aquí siendo cristiano. Mire, después de ese día, lo que Dios hizo en mi vida fue algo extraordinario. Porque de inmediatamente después de ahí comencé a tener experiencia con lo espiritual de una manera. Fue como que Dios reservó ese tiempo para Él activar lo de Él. Algo terrible. Habían cosas que yo podía percibir, que yo ni lo contaba, porque iban a decir yo estoy loco. Está loco el hombre. Antes de ser bautizado en agua, el Señor me bautizó en Espíritu Santo y fuego. Escucha esto. Wow. Recuerdo una actividad que se efectuaban en el parqueo de Atrapú. Yo creo que se sigue haciendo una actividad. Era algo masivo. Había un predicador ahí que yo entendí que Dios lo agendó para ese momento. Y yo andaba con un primo mío, ¿puedo decir nombre? Sí, sí, sí se puede. Jonathan Pascual. Sí. Y No, yo, pero Jonathan Pascual es muy conocido. Un saludo a sí, Jonathan. Jonathan Pascual es primo hermano mío. Mi papá, hermano de su madre. Y yo recuerdo que andaba con él y ya era como una vigilia de amanecía. Y llegó un tiempo donde él me decía, mi primo, ya yo me voy. ¿Qué usted va a hacer? Yo, no, no, yo me quedo. Y tú sabes que aprendí concerniente a esto, que hay muchas personas que pierden la oportunidad de recibir cosas de Dios por desesperarlo. Yo dije, no, yo no me voy, porque me sentí como familiarizado con lo que se estaba haciendo. Sí. Y cuando este hombre de Dios comenzó a ministrar el fuego de Dios, se empoderó de mí y yo brinqué, que después me dijeron y yo no lo creía, ¿Cómo va a ser? cómo el poder de Dios tocó mi vida, algo terrible. Y yo comencé como a hablar una lengua y yo cerraba, quería como cerrar la boca porque no entendía. Sí. Y yo decía, ¿qué es lo que? Porque no entendía lo que estaba diciendo. ¿Qué sucede? Cuando llego a mi casa, escucha esto, yo estoy acostado a boca arriba porque me acostumbré a dormir a boca arriba. Y Sí. yo sentí como que algo, ¡pum!, me tapó la boca, así literalmente. Y yo me intentaba mover. Yo veía a mi hermana, era como algo que yo estaba así como nos estamos viendo. Y cuando yo hacía así, yo decía, Dios mío, ¿y qué es lo que me está pasando? Pero no me puedo mover y siento que mi cabeza se está hundiendo en el colchón. Uy, 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 uy. Y cuando yo di ahí dentro de esa situación que estoy atravesando, digo, pero ven acá, los cristianos mencionan el nombre de Cristo y, y, y hay, Se calman las cosas. hay Sí. liberación. Yo decía, oye, sin ninguna experiencia. Wow. Y cuando yo estoy ahí tratando de hablar, siento como que tampoco, pero llegó un momento como que yo pude decir en el nombre de Jesús, ¿qué hice eso? ¡Pah! Como que ahí como que respiré, que hasta como la Wow. respiración, como que no No la podía estaba, respirar. Y hay no. mucha gente que tienen pesadillas así, hay mucha gente que tienen No, experiencia así. no, que tienen Eso es parálisis del normal. Eso sueño es normal. y esa cosa que yo no le entendía lo primero. Ya es algo normal para muchas personas tener esas experiencias. Y esos son Así es. ataques. No, no, así es. El mundo de las tinieblas opera porque la gente no entiende. Hay gente que tiene que entender, ministro, que el mundo de las tinieblas siempre está activo Sí. y siempre está operando. Es lo literal. Tú concilias un sueño y ahí el mundo de las tinieblas está queriendo arremeter en contra tuya. Así mismo. Ministro, ahora vamos a entrar a lo picante. Ministro, yo quiero saber, cuando usted comenzó a tener experiencia acerca de liberación, porque Dios lo usa a usted mucho en liberación, entonces yo quiero que usted nos comparta acerca de cómo Dios lo comenzó a usar. La primera vez que Dios comenzó a usar, que usted dijo, bueno, Dios me llamó a esto fue. Quiero que Así usted nos es. comparta eso. Mira,
yo tuve una experiencia, que esa experiencia yo entendí que Dios la provocó para provocar esa hambre en mí. Sí, porque yo soy una persona que las personas que me conocen saben cómo yo soy. Que yo hasta, hasta que no encuentre no dejo de buscar. Eso es muy Y bueno. yo entendía y yo escuchaba y tenía conocimiento concerniente a lo que eran los ayunos y la oración y Sí, la oración de madrugada. Yo hacía todo eso desde mi inicio. Lo sí. hacía, pero sin algún conocimiento. ¿Sabe? Que cuando tú no conoces algo, aún tú teniendo, portando algo, tú no, tú tienes ese celular, pero si tú no estudias concerniente a las configuraciones, No, tal no vez voy a tú saber. no te va a nutrir de muchas aplicaciones útiles que tú puedes Sí, utilizar. Entonces, yo oraba, hermano, yo le estoy diciendo, los hermanos que me conocen dicen que ellos no saben cómo yo podía durar tanto tiempo de de rodillas rodillas. en cualquier lugar. Mire, le estoy diciendo algo que la gloria de Dios. Amén. Ayunaba incansablemente, oraba en la madrugada terriblemente, pero algo marcó mi vida. Y ese algo, recuerdo que el niño estaba recién nacido. Y cuando el niño estaba recién nacido, yo entré a un colmado cerca del sector donde vivo. Sí. Y había una persona que todos estaban haciendo, burlándose de esa joven, porque tenía una condición espiritual que yo pude entender. Oye, Sí. pero ¿qué sucede? Yo desconocía concerniente a lo que portaba. El enemigo es mentiroso. Su naturaleza es mentir. Sí. Y yo recuerdo que esa joven fue a tocar el niño y yo le dije, mira, no lo toque. Y me dijo, ¿por qué no lo toco? Y le dije, yo percibo que lo que hay en ti, yo no estoy hablando con ella, yo estoy hablando contigo. Y te voy a decir algo, si lo intenta tocar, en el nombre de Jesús, te voy a reprender. ¿Sabes qué hizo ese demonio? En la muchacha. Sí, la muchacha se me pegó y me dijo al oído, tú no puedes. Cuando me dijo tú no puedes, ahí llegaron a mi pensamiento los tiempos de oración, los tiempos de ayuno, Padre, padre, padre. los tiempos de madrugada, toda esa experiencia con Dios. Y me sentí como que era un inmundo. Me desplomó. ¡Wow! Esa palabra mentirosa. Dios mío. Ministro, salí turbado de ese colmado. Y cuando como que se creó esa hambre, ese anhelo de buscar de Dios. Y recuerdo que llamé al primo mío, a Jonathan Pascual, y le dije, mira, necesito el monte. Dios ha puesto ese sentir en mí. Y él me dijo, ahí en la colina, Jonathan con hombre de monte. ahí en la colina, yo te voy a buscar ahorita, te voy a enseñar un lugar. Y cuando me llevó al lugar, había una casita de un evangelista muy mencionado aquí en el país, que Dios lo estaba levantando terriblemente. Y me dijeron, entra, para que vea cómo el confort. Y yo entré, y cuando entré me sentí incómodo. Necesito algo de inicial desde abajo, desde cero. Y me dijo, bueno, el monte es amplio. Sí. Y ahí recuerdo que hablé con un ministro de aquí de la iglesia, Joel Peguero. Le dije, ministro, vamos ahí al monte a buscar de Dios. Cuando hablé con el ministro de la necesidad de ir a buscar a Dios en el monte, fue por dirección de Dios, porque yo entendí que Dios provocó eso, Sí. para que yo tenga esa necesidad, porque tal vez estaba creando cierta dependencia de una búsqueda que yo entendía. Y Sí. Dios dijo, no, es que todavía hay nada. Dice la Biblia, concerniente a un espíritu que estaba predominando en un joven, donde los discípulos no pudieron. Dice Jesús
y le dice, hombre de poca fe, y le habló concerniente que ese género no salía, sino era con ayuno en oración. Quiere decir que así como yo entendía que había rango en las instituciones, así mismo operan los demonios en el mundo de las tinieblas, es por rango. Sí. Entonces, el Señor lo que estaba direccionándome a ese nivel de búsqueda, porque habían cosas que tal vez yo me iba a enfrentar, que si no hubiera tenido concerniente ese nivel, Sí. iba a quedar en vergüenza. Tú ves que hay muchos hombres de Dios que portan de Dios, Sí. y tal vez, y es bueno tocar este punto. Sí, sí. ¿Sabe por qué? Porque no tienen ciertos conocimientos concerniente a una cobertura pastoral. Ellos no tienen nadie que lo dirijan porque ellos buscan a Dios y ellos entienden que ellos son los superhéroes. Sí. Entonces, Uy, 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 muchos hombres de Dios, escucha esto, con gran autoridad, no les rinden cuenta a sus pastores, y ellos van a orar por personas que tal vez están afligidas de espíritu. Tú no ves que muchas veces ahora tú no estás viendo personas que están predicando con corbata. Es verdad. Están yendo a los lugares sin corbata. Sin corbata. ¿Por qué? Los demonios lo agarraban por ahí y casi lo malograban. Sí. ¿Por qué? Es verdad. Porque ya como tú eres un hombre de Dios, que Dios te usa, tú entiendes que tú no tienes que rendirle cuenta a tus pastores porque tú tienes agenda completa. Mi pastor, si me dice a mí, aún me agenda en una actividad y me dice, mire, usted no va, yo cancelo ahí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando me direccionaba al monte con el joven, comenzamos a orar al aire libre. Yo recuerdo una ocasión que le decía al Señor, Señor, dame a entender si verdaderamente lo que estoy haciendo viene de ti. Sí. Y si tú estás aprobando y de acuerdo con lo que estoy haciendo. Y yo recuerdo que en el lugar que nosotros entrábamos al monte, yo siempre oro con mi frente en tierra o en el lugar más bajo. Tuve como un éxtasis donde yo aún con el rostro incluso me veía postrado, pero podía ver todo hacia el frente. Y ahí venía como un perro negro, tenía un collar concerniente a una puya, así. Y venía a una velocidad que yo pude percibir que no era algo normal. Wow. Y cuando venía llegando a donde nosotros, aproximándose a donde nosotros, 5 metros, hizo a esa misma velocidad. Yo entendí qué animal tiene la capacidad, a la velocidad que yo pude visualizar lo que estaba aconteciendo, Sí. tiene la capacidad de doblar en esa dimensión. En esa dimensión Se no, contraya. se contraya o rebala, se va a sí mismo. Y cuando yo pude ver eso, ahí pude como entrar a mi cuerpo, y cuando yo me paro, la persona, mi acompañante, pudo percibir la experiencia que yo tuve. Sí. Y ahí se agarró de mi mano y comenzamos a interceder. Luego, cuando yo le estaba explicando concerniente a la experiencia, él me dijo, ministro, yo pude percibir concerniente a la experiencia que tú estabas teniendo. Fue algo terrible. Yo dije, bueno, después yo me postré y quedé como en quietud. Sí. Y ahí el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo y me dijo, si no estuviese con ustedes de acuerdo, me dio a entender que lo que se me presentó ahí podía remeter con facilidad hacia con nosotros. Hacia usted. Escucha esto. Después de ahí comenzamos, esa persona. Mi gente, excusen el sonido. Dios mío. Esto es dominicana. Esto es República Dominicana. Esto es dominicana. Ay, Padre Celestial. Sí. Mire, hemos tenido batalla con este video. Hemos tenido batalla. El sonido que no se va, se fue en una ocasión y tuve que devolver la grabación para volver. Imagínense. Así Pero es. continuamos. Este video no se detiene. Así es. Luego de ahí comencé. Páralo ahí un momento, espere. Oh, gloria. Padre. Ahora sí. Luego de ahí comencé a tener las experiencias
que yo puedo testificar que fueron la experiencia con lo sobrenatural de Dios. Si de algo terrible yo oraba y por lo que oraba yo podía literalmente ver el cumplimiento de la oración. Y si oraba tal vez por un ejemplo por ti, la situación que tú estabas atravesando, ya el Señor me la iba a revelar. Y eso no fue de que mucho tiempo, sino en el tiempo que me direccioné y comencé a tener esa experiencia. Sí. ¿Qué sucede? Yo recuerdo una ocasión que el Señor comenzó a hablarme concerniente tuve una experiencia y me habló literalmente, me habló. Yo estaba en la congregación, me dijo, Carlos, cuide el altar. Yo me quedo así. Yo digo, pero eso es algo que yo entiendo, o entendía que le competía a los pastores. Sí. Cuando Wow. vuelve y sigue caminando hacia allá, pero tenía, recuerdo yo, la figura que utilizó para darme a entender concerniente a la autoridad de quien me hablaba, utilizó la figura de mi pastor, conocida, con ropa conocida que yo había visto a mi pastor vestir. Y yo me quedo así mirando, El pero ángel del pastor fue que te habló. Se presentó ahí, el ángel de así tu mismo. pastor. Y cuando yo me quedo así y en mi mente estoy diciendo como eso le compete al pastor. Sí. Oye, para que tú entiendas que lo que yo estaba visualizando, yo entendí que la persona que me estaba hablando no era el pastor, porque la figura que estaba era el pastor. Sí. Y cuando yo me quedo así, él vuelve y me dice, Carlos, cuide el altar, fuerte, yo temblaba. A la tercera vez me llamó por mi apodo y me dijo, Wander, cuide el altar. Yo arranqué y le comuniqué a mi pastor y mi pastor me dijo, hey, acciones concernientes a lo que se le da. No había una cosa que se mantenía oculta que no era revelada. Había ocasiones que le decía al pastor, pastor, no quiero de parte de Dios que nadie toque los instrumentos, porque Dios me reveló esto y esto. Ay, El Padre pastor tomaba la Santo. decisión y paralizaba. Y cuando se investigaba, ahí se Un daban cuenta problema. concerniente a lo que estaba pasando. Y no había alguien que tal vez estaba cometiendo algo que yo no lo sabía. Wow, Padre. Eso se expandió tanto, amado Dios, gracias. Gloria a Dios. Que yo recuerdo una madrugada llorando por los evangelistas, profetas, pastores de esta nación y más por lo de San Pedro de Macorís. Wow, Yo Padre. lloraba con lágrimas y moqueaba para que ellos no den su brazo a torcer, para que no caigan en tentación. Y yo no duermo en el monte. Y nosotros hicimos una casita con paleta Ujú. y nosotros le pusimos como una de la tabla, de la estrecha, para poner la Biblia o cualquier celular, cosa ahí que tal vez uno Sí. necesitaba no ponerlo en el suelo ahí. Y yo recuerdo que me recosté así de lado, en esa cosa finita así, y ahí Sí. concilié el sueño. Yo no duermo. Y, ¿Usted no duerme de noche? no, no. Lo Sí, pasa orando, lo pasa... si me aparto 3 días, son 3 días, que esos 3 días yo no duermo al menos que el Espíritu Santo me concilie el sueño. Ministro, Padre. Y cuando concilio el sueño, Y entonces usted lo que pasa es la noche orando. orando, escudriñando en el día la palabra y esas cosas. Y cuando concilio el sueño, el Señor literalmente me dice, mira por lo que tú estás llorando. Y comenzó a mostrarme literalmente a muchos evangelistas. Me reservo el nombre de muchos de De ellos o de muchos todos ministros, ellos, sí. porque yo sé que Dios es un Dios que restaura Claro. y es un Dios de oportunidad. Amén. Pero en lo que estaban no eran cosas que eran dignas de estar en los altares.
Ay, Padre Celestial. Cuando recibí eso, escucha esto, salí como loco. Mi pastor vivía en restauración y yo le caí allá. Le dije, no sé si estoy loco, Dios me habló de esta manera. Y cuando comencé a hablar concerniente a la experiencia, me dijo, mire, cáigale atrás de esos ministros. Porque si Dios le direccionó de esta manera fue por algo. Y hay cosas que yo lo llevo en oración concerniente a personas. A personas, sí, porque hay gente que no sé, hay gente que no lo admiten. Habían Hay gente que personas no lo que yo hablé con ellos para que, tú sabes, cuando hay personas que están en altura. altura, Sí. para usted llegar le tiene que hasta hacer cita. Sí, hay que hacer una cita. Yo hablé con alguien de una de esas personas, de uno de los que estaban ya tú sabes, y cuando yo le conté para que me ayudara a conectarme con esa persona, porque esa persona le grababa, me decía, tú estás loco, tú sabes lo que tú estás hablando, tú no sabes cómo ese muchacho se transforma en los escenarios, cómo Dios lo usa, y eso. Y decía, yo no tengo que ver. Es que eso no fui yo, no soy yo que estoy sacando esto, es Dios que lo está revelando. Yo no tengo que ver, le decía. Yo no tengo que ver. Yo soy un muchacho demandado. Y lo que Dios me dio, yo lo tengo que dar. Si no es por ti, yo voy a llegar a esa persona de la vía que sea necesaria. Claro, porque es que Dios lo va a poner en el camino. Ministro, escuche esto, que esto yo sé que va a edificar a muchas personas ahí. Esa persona me dijo, piensa bien lo que tú estás haciendo. Y lo que tú estás diciendo, dudó. Porque las cosas que revelé fueron cosas muy fuertes. Sí. Que yo mismo en un momento pensé Te dudar. estremeció. Ministro, Es que hay cosas que tú dices. vive Jehová en cuya presencia estoy. Que lo que le estoy diciendo, lloré mucho por esa situación. Personas en afiche, personas que Dios lo estaba elevando, llevando a las naciones y esto, Dios me reveló todas esas cosas. Y cuando yo fui incluso a la iglesia de uno de ellos, de allí esa persona se fue como que sabía, aún no sabiendo. Después hicieron otra actividad donde esa persona la estaba elaborando. Era la persona encargada de esa actividad. Y cuando la persona que yo le dije que le grababa, le dije, mira, por favor, necesito que tú hables con esa persona porque tengo que darle lo de Dios. Cuando salió ya terminando el servicio, yo no fui a gozarme en el servicio. Yo fui por lo que Dios... A darle la noticia. Cuando él le dice, mira, fulanito, te quieren dar algo de parte de Dios y es algo 911. Esa persona le dijo, no, nos comunicamos por WhatsApp y nos mantenemos. Pero ¿qué sucede? Una de las personas que estaba involucrada en la situación, una fémina, fue la primera que salió, que yo pude visualizar en la revelación. Y lo estaba esperando en la esquina. Y cuando la persona quería como parársele enfrente para que yo le revelara la cosa, no pudo. Y yo lo agarré y le dije, no, si Dios no lo ha permitido, es por algo. Sí. Lo dejé tranquilo. La persona que te estoy hablando le regaló como un celular. A la fémina. No, al hombre de Dios. Sí. El hombre de Dios se lo regaló a una que estaba supuestamente orando. Y ese teléfono llegó a la persona que le grababa. ¿Qué sucede? Esa persona que grababa era un experto en la red y en el sistema y eso. Hay mensajes y videos que tú lo borras, pero se quedan archivados. Sí. Y cuando... Se quedan en la nube. Cuando esa persona comenzó a ver, yo recibo una llamada de mi madrastra. Me dice, mira, fulanito estuvo por aquí llorando. Yo, que te quiere ver urgente. Le digo yo, ¿cómo? ¿Qué yo le hice a esa persona? Cogí para allá. Cuando llegué allá,
me abrazó llorando y me dijo, perdóname de lo que tú me estabas diciendo. Perdóname. Wow. Y cuando Dios revela, mi gente, Dios mío. comenzó a mostrarme toda la evidencia concerniente a lo revelado, yo comencé a llorar. Cuando comencé a llorar, escucha esto, yo dije, Dios mío, y le dije, cuando Moisés golpeó la peña en desobediencia, brotó agua a la peña, ¿verdad? Sí. Pero eso le causó provocó una consecuencia. Le causó consecuencias. No pudo Sí. entrar, Dios lo preparó, lo pudo presenciar, pero hubo una manifestación. Sí. Hay mucha gente. Ay, 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 ay. ¿Puedo Ya yo tocar sé, este ya yo, punto? dele para allá, ministro, ya yo sé por dónde. Hay mucha gente Ay, padre. que están en los altares y se está viendo un mover de parte de Dios. Y ellos entienden que aún ellos cometiendo cierto agravio, ellos están viendo las manifestaciones que se están dando. Ellos entienden que ellos pueden vivir con esa vida espiritual como ellos están viviendo. Porque la piedra está brotando agua, la peña está brotando agua. Ellos dicen, Dios está conmigo, Dios está de acuerdo con todo lo que yo estoy haciendo. ¿Tú me estás entendiendo? Wow, Dios mío, Padre. ¿Qué sucede? Hablamos con un pastor para restaurarme. Ese pastor habló con la persona y conmigo y dijo, mira, este muchacho es un muchacho que hay que restaurarlo. Y ese pastor dio cierta asesoría para que la persona llegara al pastor de él, no de la manera para arremeter, ni hacer leña del árbol caído, ni nada de eso, sino restaurarlo. Sí. Y nada más faltó que le dieran patada, porque aún con la evidencia en mano, no le creyeron. Pero después, todo eso salió a la luz, donde una de las personas que estaba viviendo con él era persona que estaba casada, se destruyó ese matrimonio y hasta hoy esa persona no vive. Wow, Padre. Es para Todo lo que te estoy diciendo, así como te lo estoy expresando, Dios me lo reveló. No cuento esto para que tal No, vez, porque el plan no es hacerle daño a nadie. no, Es sino que la gente vea que Dios revela. Que cuando, tenemos que andar fino. cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas a Wow. Dios, Dios es un Dios de orden. Y la Biblia, hay un orden establecido. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hay muchas personas que están buscando la añadidura antes de buscar lo del reino de Dios y su justicia. Entonces, tuve mucha experiencia en ese monte, que yo les aseguro que yo no la cambio por nada. Por nada, por nada, por nada. Donde el Señor comenzó a tratar conmigo Y a usarlo en y a liberación. Porque ahí usarme. es que yo quiero, ahí es que yo quiero tocar, ahí es que yo lo quiero agarrar, gente linda. Ahí es que yo quiero agarrar al varón hace rato. Ministro, escúcheme que lo interrumpa. Ministro, cuéntenos algunas de las experiencias en liberación. Que hay mucha gente que entiende que estar endemoniado es que haya que estado en brujería y en cosas. ¿Cómo usted se ha encontrado con demonio en cuerpo que la persona ni ha dado indicio de que estaba endemoniado? Mira, hay cosas que la audiencia tiene que conocer. Sí. Y un ejemplo, cuando alguien se direcciona a presentarle un niño en las iglesias, Sí. los pastores sabiamente le dan cierta asesoría de las cosas que no deben de exponer a los niños. Hay muchas personas que ponen azabache, que le dan de que un baño de que sé yo qué, porque Sí. los antepasados hacían esto Y ellos también. ellos entienden que esa es la manera. Hay personas que inconscientemente y conscientemente exponen a sus niños.
Los pastores le dicen, miran, cero azabache, no permitan, si ustedes autorizan que tal vez un familiar lleve a sus hijos por alguna enfermedad o algo a lugares donde se practica la hechicería, ya ustedes le están dando legalidad para que los espíritus puedan poseer, porque la persona no entiende que ya cuando tú como padre le das acceso para que puedan practicar cierta práctica del ocultismo a tus hijos, ya tú entrega a tus hijos para que los demonios puedan arremeter en contra de él. Entonces, ¿qué sucede? Wow. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba predicando y cuando llegó la parte de la administración, eh, la persona se le manifestó un demonio. Y cuando se le manifestó el demonio, fue algo violento, terrible, que tuvieron que agarrarla de una manera terrible. Y cuando yo le declaro, cae al suelo. Pero cuando este demonio que se manifiesta en esta persona, se comenzó a golpear el pecho y decía, es mía. Decía, jaja, es mía. Hay muchos videos que yo lo tengo, pero son cosas para yo, ¿sabes? Son cosas. Y lo analiza Sí, también. Fuerte. son cosas que la persona lo ven como una carta de representación a los lugares para poder Abrirle puertas. puerta, esa cosa. Sí. Yo no, porque eso de exponer a la persona a la cámara, eso es algo que puede provocar de que esa persona incluso pueda arremeter en contra de su vida. Sí. Entonces yo me evito de eso y de que esa sangre caiga sobre mi cabeza. Y cuando yo le estoy ministrando, yo le digo al demonio, Jesucristo, escucha esto, y es lamentable concerniente al punto que vamos a tratarle en este momento. Porque a los lugares que el Señor me ha dado el privilegio de ir a ministrar, los demonios se manifiestan en la persona del pueblo. Y hay muchas personas que tal vez no entienden este punto. Y yo quiero decirle que esto es algo que es real. Y muchas veces golpean lo que no conocen. Que dicen, como una persona que se convierte, esa persona cae endemoniada. Pero si no conocen esa dimensión concerniente, hay personas que vienen al Evangelio, se convierten, pero vienen con toda su mala maña, con todas sus cosas que hacían. Atadura. Y la iglesia, en el pueblo de Dios, en el templo, la iglesia es un taller. Tú vienes con problemas de bujía, tú vienes con problemas de neumático, tú vienes con problemas Wow. de pintura. Sí. Y aquí se te va a dar se te va a guayar reparar. y a reparar y te van a poner la pintura que van a decir, wow, pero Dios mío, eso es lo que hace Dios en la iglesia. La persona piensa que la iglesia, de que una gente se convierte, ya es alguien que es perfecto, no tiene problema. Mi hermano, la semana pasada hablaba en mi trabajo y yo le decía que cuando yo me convertí, todavía al tiempo sonaba una música mundana y yo la bailaba. Y cuando me recordaba, Espérate. y yo, Dios mío, A mí me inconscientemente, pasaba eso. habían reggaetones que comenzaban a tocarlo por ahí y yo cantaba Y yo lo mejor, cantaba. mejor que el que lo estaba cantando y después Así mismo. me tapaba la boca y yo, Dios mío. Ay, verdad que yo soy Y cristiano. después yo le decía a las personas con más conocimiento y me decía, no, tranquilo, que con el tiempo todo eso será Se va extirpado de cortando, ti. sí. Y después yo pude ver eso. Entonces, ¿por qué te hablo con respecto a eso? Porque hay muchas personas y en esa experiencia que tuve, cuando comencé a ministrar esa liberación ahí, que comencé a declararle por el Espíritu náusea, comenzó a vomitar un sinnúmero de porquería. Oye, una anciana de una congregación, Anciana, tenía mucho en esa congregación. una anciana, Wow. persona de años y años en el Seguro era Evangelio. un líder y todo. Y cuando yo comienzo, esa persona comienza a tirar toda esa porquería que tenía en su estómago, tú ni te imaginas. Oh, padre. Escucha esto. Cuando yo veo que las personas, los que están como espectadores, yo me paro y comienzo a dirigirme a los hermanos y le digo, donde Dios está haciendo una obra,
es una del pueblo, ustedes están viendo a ver ¿Qué es lo que va qué a es lo que pasar? está pasando, en vez de unirse a la liberación. Pero cuando me voy a parar, el Espíritu Santo me dice, hey, no he terminado todavía. Hay un pacto que fue hecho en sangre, declárale. Y cuando yo dije en el nombre de Jesús, todo pacto hecho en sangre, sale ahora en el nombre de Jesús. Literalmente. Tú ves la gelatina. Asimismo, esa persona tiró un coágulo de sangre de su boca y cayó en el suelo. ¡Bum! Habían hermanos que estaban cerca de donde se estaba ministrando, que esta persona comenzaron a taparle ese coágulo de sangre que salió de adentro de esta persona. Y Ese era el pacto, esa sangre estaba ahí, de ese pacto, de todo ese tiempo. yo me quedé sorprendido porque yo no hubiera tenido esa experiencia aún concerniente a la... ¿Me entiendes? Sí. Yo entendía que era un ejemplo, una persona se le manifestaba en el nombre de Jesús, sal. Pero Hay lo cosas que que... están adentro. Entonces, ¿qué te quiero darle a entender con esto concerniente a lo que es la liberación? Hay que conocer. Porque hay muchas personas que tal vez, un ejemplo, caen endemoniadas en un servicio del pueblo. No estoy refiriéndome a la persona del mundo, del pueblo. Y esa persona, por eso hay que tener discernimiento. Yo tuve una experiencia donde yo vi que se manifestó un demonio, alguien ministrando, y yo estaba presente. Y cuando la persona le ministró, salió el demonio de que con grito. Pero yo literalmente, el Señor eh, me ha dado el privilegio que, Sufrón, hay momentos y la mayor parte de veces yo puedo ver el espíritu que está oprimiendo a la persona. Literalmente. Incluso que le he dicho a mi acompañante que andan conmigo, a veces yo le digo, mira, hay un espíritu, este espíritu está en esta persona, porque lo veo literalmente. Ve con toda la Wow. legalidad y no reprende ese espíritu. Y esa persona va, reprende ese demonio, se manifiesta y sale. Dios Entonces, amado, para que te vea la profundidad, la dimensión de liberación.